el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñan de Yarañé. Paz y bien, doctor, ¿cómo le va? Paz y bien, hermana Severiana, muy bien, gracias a Dios. Estamos acá para hablar sobre la vida de la Beata María de Jesús crucificado. Sabemos que ella está esperando un nuevo milagro, ¿verdad, hermana, para que sea canonizada? Sí, estamos esperando esa gracia que necesitamos, ¿verdad?, para que ella pueda ser canonizada. Le falta un milagro, que la Iglesia declare que sea milagro, ¿verdad? Así es. Hay muchas sanaciones, hay muchas gracias que reciben la gente aquí en el hospital y también en donde trabajan nuestras hermanas, pero no es que nosotros, o sea, que nosotros podemos decir es un milagro, no, es la Iglesia que tiene que definir que es un milagro y que también la Iglesia dice, bueno, ella puede ser santificada. Así, bueno, es todo un proceso, ¿verdad? Sí. Se encarga la Iglesia de una manera muy exigente, con los más mínimos detalles para que no exista ninguna duda en relación a un milagro. Y bueno, siempre recordamos, hermana, que ustedes, la congregación Hijas de la Misericordia, están en Paraguay gracias a la Beata María de Jesús crucificado, que había llegado allá por el año 1941 aproximadamente. Yo quiero resaltar siempre ese acontecimiento a través de esa comunión espiritual entre dos personas de vida santa, como lo es el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, quien fue la que le invitó a la Beata para que llegara hasta el Paraguay. Y ella llegó, y bueno, ustedes son los frutos de esa presencia, de esa obra también de gran espiritualidad y de santidad que cultivó la Beata en el Paraguay. Y justamente yo estaba mirando en este libro que habla acerca de la vida de la Beata, su vida de compasión hacia los pobres. Y en este texto menciona que ella desde niña tenía mucha inclinación y mucha compasión hacia los pobres, tal es así que desde los 3 años ya le visitaba a sus vecinas, a las familias pobres, y compartía con los niños de esa familia, y ella se sentía pero muy feliz cuando comían con ellos su comida. Cuenta a través de este libro de que ella se sentaba en el suelo con los niños pobres y se sentía sumamente feliz comiendo con ellos la comida. Uh-huh. Y también sí, cuando podía le llevaba también comida a ella le llevaba comida a esos niños de familias pobres también desde su casa para compartir con ella. Entonces siempre tuvo esa inclinación hacia los pobres, esa compasión con los pobres y la alegría también de compartir con los pobres. Ella se sentía muy feliz, muy contenta, estaba muy a gusto con la gente pobre. También en el relato menciona de que le gustaba compartir mucho con la persona que trabajaba en su casa y, en fin, oraban incluso juntas. Ella desde niña ya le predicaba a esta señora que trabajaba con ellos en la casa y rezaban juntos el Santo Rosario. Por eso yo pienso, hermana, que esa espiritualidad, esa compasión y esa inclinación hacia los pobres
habrá influenciado indudablemente en la espiritualidad de la congregación de ustedes. Sí, así ella cuenta en sus libros, todos tenemos esa historia, porque desde niña ella era muy compasiva, practicaba esa compasión, la misericordia, y deseaba en su corazón ser pobre ella también. Y la congregación, o sea, todas las fundaciones nacieron así, que abandonaron toda la vida que tenían. Por ejemplo, ella también abandonó su estilo de vida, su familia, todo, dejó todo atrás para formar una nueva familia con una espiritualidad propia, ¿verdad? Así como San Francisco abandonó todo, dejó todo, se fue desnudo de su casa, ni siquiera la ropa que tenía, que era de su papá, que de parte de su papá que tenía, él dejó todo, ¿verdad? Ahora nada más, dijo San Francisco, dejó toda la ropa, porque el papá de Francisco era un negociante de telas, ¿verdad? Telas finas que traía de Francia. Y entonces cuando Francisco empezó su conversión, así, él quiso ayudar a los pobres y daba a los pobres. Y a su papá no le gustaba para nada eso, ¿verdad? Entonces, su papá fue y se quejó con el obispo: este hijo que yo crié, ahora me hace esto, todo. Entonces, San Francisco quitó toda la ropa que era, todo lo que tenía de su papá. Ahora ya no, dice, ahora ya no hay padre, sino el Padre que está en el cielo. Y así se fue desnudo y se fue a una iglesia y le dieron un sayal, que le llama ese hábito así largo, y ahí él empezó toda su vida pobre, con la pobreza. Y así también nació la congregación. María abandonó todo también, dejó todo. No es que ella tomó todo lo que tenía su familia y formó, juntó a la juventud para iniciar, no. Ella iniciaron con nada. Y delante de una pobreza después de la Primera Guerra Mundial, que tenía que ayudar a los pobres, huérfanos, viudas, niños, y empezó así. La congregación entonces se inicia siendo una congregación pobre, pero no como pobre en realidad así, sino que como una opción que inició con la opción de la pobreza evangélica, que vamos a seguir profundizando con ustedes. Bueno, entonces en el segundo bloque vamos a seguir profundizando acerca de la espiritualidad de la congregación Hijas de la Misericordia. Volvemos enseguida. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
vuelta. Interesante, hermana, lo que estás comentando. Sería importante de que puedas profundizar un poco más ese espíritu de pobreza evangélica del cual estás hablando, que es una de las características de la congregación Hija de la Misericordia. Sí, y como le decía, la congregación nace así con la nada, ¿verdad? O sea, con la gracia de Dios, con la gracia de la llamada que tuvieron, y empezaron con la ayuda también de las jóvenes que entraban, porque cada quien que entraban eran especialistas en esto, uno que cosía, hacía la costura, entonces enseñando costura, vendiendo sus cosas, y así fue creciendo. O sea que te digo que la congregación no es pobre por el hecho de que no tenga sus recursos, no es pobre en recursos, sino que es la opción de la pobreza evangélica que ha tomado, ¿verdad? Es una opción. Y hoy día podemos decir que no somos pobres en recursos, pero sí vivimos la pobreza. Profesamos los votos evangélicos, que es la pobreza, la castidad y la obediencia. No podemos tener nada personal, nada propio, sino que todo es en comunidad. Todo lo que a mí se me regale, yo comparto con la comunidad. No puedo poseer nada. Sí. Pero tampoco me falta nada. Sí. Veo ahí, hermana, en la Beata María de Jesús crucificado, veo en ella su absoluta confianza en la divina providencia. Exactamente. Totalmente en la divina providencia. Sí, la divina providencia, que bueno, es también ya la espiritualidad franciscana, ¿no? San Francisco de Asís vivía para él. Si era por él, no iba a tener absolutamente nada, ni casa, pero iba creciendo tanto que ya cambió un poco lo que él quería, ¿verdad? Sufrió muchísimo por eso, pero no se podía vivir tampoco sin nada y viviendo así de la nada. Entonces, con el tiempo fueron creciendo en conventos, en construcciones así grandes. ¿Por qué? Porque había muchos miembros y empezaban a crecer también en espiritualidad, en todo sentido, para trabajar con la gente, para ayudar. Porque todo lo que se tiene en la congregación es para hacer mejor la tarea de la evangelización, de trabajar mejor con la gente. Entonces, esa espiritualidad de Francisco, de ser humilde, sencillo y viviendo en absoluta confianza en Dios y en la divina providencia. Sí. Y bueno, ustedes también están inspirados en eso, así como estás diciendo, cuando hay un crecimiento espiritual, necesariamente también aparecen las necesidades estructurales, ¿verdad? Uno tiene que tener un lugar en donde residir, en fin, ahí apareció la construcción de los conventos. Sí. Pero eso no saca absolutamente la espiritualidad de la pobreza evangélica. No, en absoluto. En absoluto. Uno puede vivir entre la riqueza y ser pobre. Depende mucho de cómo uno, ¿verdad?, toma esa palabra pobreza. Para nosotros la pobreza es en el corazón, ¿verdad? Ser pobre de espíritu. Sí. Pobre en espíritu. Y una persona pobre en espíritu, llena de Dios, no necesita de nada más. No necesita de cosas. Tiene todo lo que necesita en Jesús. Y cuando uno vive así, no sé, se te abre todo. Y mucha gente, ¿verdad? A veces yo escucho esa crítica. Esta hermana que vive, mira, un poco maneja una camioneta, ¿verdad? Pero no es nuestro, nosotros tenemos, pero no es propio nuestro. Tenemos, pero para el servicio. Y además de todo eso también, siempre digo yo,
hay que analizar de cómo uno vive, ¿verdad? Nosotros también trabajamos, tenemos nuestro sueldo, pero también es la forma que uno vive, no malgastamos en nada. ¿Por qué? Porque profesamos la pobreza. Tenemos una ropa que nos dura mucho tiempo, un zapato también que no es de moda, tenemos un zapato cómodo pero que nos dura también mucho tiempo. No es que estamos gastando, no salimos de noche a beber, a gastar en otras cosas que uno gasta, ¿verdad? En peluquería, en maquillaje, en nada más. Entonces, por ahí tenemos un colegio lindo, pero ¿para quién? Para los alumnos. Trabajamos bien, tenemos una casa limpia, que eso también se caracteriza de las hermanas hijas de la misericordia, ¿verdad? Que tenemos que ser, también Francisco era pobre pero no era sucio, y entonces tenemos que también vivir en limpieza, entonces todo un lugar limpio es lindo. Entonces es como que tenemos que mirar desde ese punto de vista. No nos falta nada, vivimos en una casa linda, pero somos pobres en el espíritu. Está bien. Sí. Por todo lo que estás exponiendo, llevan una vida de mucha austeridad. Todo lo que tienen son cosas necesarias, comodidades mínimas que requieren también ustedes para poder llevar adelante la misión evangélica, para poder difundir también esa espiritualidad, porque también como uno de los objetivos de la congregación también es el crecimiento de esta congregación y tratar de ganar nuevas almas para el Señor. Entonces también eso implica, ¿verdad?, de que ustedes tienen que contactarse con la gente, difundirlo como estás haciendo ahora, difundir esta espiritualidad y contar un poco cómo es la congregación, ¿verdad? Sí. Ojalá que los jóvenes, las mujeres fundamentalmente que están viendo este programa, puedan también sentir esa atracción a través de esta vida tan hermosa que ustedes llevan al servicio del Señor. a contarnos el amor de Dios. Enseñaste. Regresamos con ustedes y seguimos profundizando un poco sobre la espiritualidad de nuestra congregación, que podríamos decir que es una síntesis entre el seguimiento de Jesús crucificado y el carisma franciscano, que es centrada en el abandono total en la voluntad divina, la voluntad de Dios, en el servicio, ¿verdad?, de los demás, viviendo en la sencillez, en la humildad, en la minoridad, en ser menor, ¿verdad? Porque los franciscanos se caracterizan por ser menor en todo sentido. Y eso también vivimos nosotras las religiosas, ¿verdad? Que seguimos esa espiritualidad, seguimos las huellas, ¿verdad?, de San Francisco de Asís y de la Beata María Pekovich, según las enseñanzas que nosotras recibimos de ella. En esta congregación, hermana, se va siempre
se va estudiando, se va profundizando acerca de la vida franciscana, porque el carisma de ustedes es eso, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso también van profundizando cada vez más acerca de la vida de la fundadora de la congregación, la Beata María de Jesús Crucificado. Así es, siempre. Claro que tenemos que conocer nuestra historia, ¿verdad? Sí. Y la formación comienza con eso, conociendo, pues, claro, la espiritualidad, el carisma de la congregación, porque si yo entro en la congregación y no me siento bien, no es que me llega el carisma de la Beata, no me gusta tanto esto, entonces van regresando, saliendo otra vez las aspirantes, ¿verdad? Sí, yo por lo menos mi experiencia es que cala muy bien mi espiritualidad personal con el carisma de la fundadora, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros seguimos, su carisma, su modo de vivir la vida consagrada, el camino que ella trazó. Y eso nos enseñan las hermanas, ¿verdad? Las mayores, las que te quedan como maestras, que nos enseñan la vida y obra de la Beata, y eso es, a mí también me gusta porque, bueno, es muy parecido a mí, o yo también vivo esa forma de vida, esa forma de vivir, por ejemplo, el Evangelio, la forma de servir a los demás y de vivir la alegría franciscana o la pobreza, la sencillez, me va bien, me cala hondo en mi vida, en mi espíritu, entonces me siento bien, me siento feliz. Esto es lo que yo también quiero hacer. Sí. Pero si no es que no me llega tanto, no estoy bien, critico un poco porque esto es así, no debería ser así, entonces yo no soy para esta familia, porque yo no vengo a una familia religiosa que quiero vivir, seguir las huellas de la Beata María Pekovic o de Francisco de Asís y empiezo a criticar, entonces no es para mí. No es para mí, tengo que buscar otras espiritualidades, porque hay muchísimas espiritualidades. Y la espiritualidad de la Beata María Pekovic y Francisco de Asís, bueno, es una espiritualidad abierta, es una espiritualidad grande. No está solamente en una sola cosa, sino que son las obras de misericordia, espirituales y materiales, amplia. Tenemos la educación, que podemos trabajar con los niños, jóvenes, como también la salud con los enfermos, o también salir a predicar la palabra de Dios o enseñar la catequesis en las parroquias, en los lugares más abandonados, así como ella empezó con los más pobres, con los más necesitados. Hoy la congregación cumplió 100 años y donde iniciaron las hermanas era el lugar periférico, el lugar más pobre. Hoy día ya es una ciudad, pero ellas iniciaron con los más pobres. Hoy nosotras estamos invitadas a volver a esos más pobres. Como decía el Papa Francisco, estar en la vanguardia o en la periferia, salir al encuentro ¿verdad?, de los pobres. Muy bien, hermana, contento en escuchar y ir conociendo también esta espiritualidad y las actividades que ustedes están desarrollando. Contento en ver cómo está floreciente la congregación de ustedes. Hace 85 años que están en Paraguay, que llegó la Beata María de Jesús Crucificado en Urucuí. Y bueno, a partir de esa llegada, esta es una congregación en constante florecimiento. El padre Julio justamente le había prometido, o quizás profetizado en aquel momento de encuentro con la Beata María Pekovic, cuando le dijo que en Paraguay iba a tener muchas vocaciones. Y por la historia conocida también de ustedes, tenemos la información de que llegaron a 100 religiosas esta congregación. Y más, sí. Bueno, entonces, sí. pasando 100 religiosas,
y realmente ya es una muy buena cantidad y es una congregación que persevera y siguen brindando estos frutos de servicio y ejemplo de santidad para nuestra sociedad acá en el Paraguay y también en varias partes del mundo. Así es, agradezco mucho el haber existido, ver al padre Julio César Duarte Ortellado. Gracias a él conocí a esta congregación y gracias a él muchas hermanas paraguayas también, ¿verdad? Como él mismo, como usted dijo, ¿verdad? Que él había profetizado seguramente. Y seguimos teniendo vocaciones, eso es una gracia de Dios. Seguimos teniendo vocaciones y esperamos también que el Señor nos siga bendiciendo con santas vocaciones y que nos santifique Él cada día para que podamos atraer a más jóvenes que quieran consagrar su vida al Señor. Y vamos a terminar nuestro programa con la oración a la Beata María Pekovic, pidiendo siempre por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas para nuestra iglesia local, rezando también por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos y laicos comprometidos para la evangelización. Y pedimos por nuestros familiares, amigos y bienhechores, por el progreso también del proyecto televisivo Ñande Yarañé. Oh Dios Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús crucificado Pekovic, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad.